Pregunta, ¿quieren hacer un bloque de introducciones o la dejamos todas para el final? No, dejemos para el final porque así que se quiera ir por Mariano para hacer este recorrido histórico es tributaria del peronismo y del pensamiento nacional. La idea, yo voy a tratar de ser un poco más breve, no tan larguero como los historiadores. Mi idea es proponer algunos conceptos teóricos que nos permitan generar un supuesto de Estado y proponer una clave de lectura que nos permita analizar tanto el Estado como la historia política de nuestro país. ¿Bien? ¿Por qué mi interés es hablar desde el Estado y lo voy a hacer desde la sociología política? Básicamente porque una constitución es la máxima instancia en términos ideológicos y simbólicos de un Estado. Entonces mi idea es que nosotros podamos en este primer encuentro hacernos algunos recursos teóricos que nos permitan después, a medida que vamos avanzando, permitir hacer una reacción de esta historia que acaba de contar Mariano, junto con algunas interpretaciones que seguramente van a hacer los abogados de carácter más jurídico. Es decir, ¿por qué discutir la Constitución del 49? Nosotros elegimos básicamente generar un recorrido histórico como el que acaba de hacer Mariano y una propuesta de cuál es el rol que cumple el Estado dentro de esta trayectoria que contó él y cuál es el rol que ocupa la Constitución para ese Estado. Básicamente lo que voy a proponer, que es en la bibliografía que fue propuesta, yo sé que quizás no les llegó a todos, pero a la mayoría seguramente sí, es la noción clásica que tenemos en ciencias políticas en nuestro país, que son la de Oslak y O'Donnell, que proponen una versión sencilla de Estado que supone dos dimensiones. Por un lado, una dimensión simbólica, que es toda la estructura discursiva que induce a los habitantes a creer en el Estado y en esa eficacia que tiene el Estado, que básicamente se resumen en el himno, se resumen en una bandera, en todos los símbolos que permiten que el Estado tenga cierta eficacia. Y por otro lado, una dimensión material, que no es otra cosa que la red de instituciones mediante la cual el Estado se materializa ante los habitantes. ¿Bien? Estas dimensiones no vienen dadas per se, obviamente, son construcciones históricas que surgen de relaciones sociales. En el caso de las sociedades modernas podemos decir que surgen de luchas de clases, de luchas sociales, es decir, un Estado y un Estado-nación como son los Estados modernos no son la resultante de un contrato que está establecido entre partes en un momento dado, sino que son procesos sociales y políticos que dan por resultado una estructuración que organiza y ordena la sociedad y que tiene por máxima instancia, tanto real como formal, como explicaba para la Constitución Mariano, la Constitución. El Estado, como proceso histórico para estos autores, implica una serie de etapas en la cual va asumiendo y adquiriendo atributos y capacidades que son las que constituyen los grados de estatidad que tiene. Es decir, no es lo mismo el Estado argentino o el incipiente Estado argentino en la época de la colonia o en la época inmediata post-revolucionaria que el Estado argentino en la década del 80 del siglo XIX. ¿Bien? No es el mismo Estado. Incluso hay muchos autores que abrevan en que no hubo Estado, nación, en nuestro país hasta finalizada la campaña del desierto. ¿Bien? Son muchos los motivos por los cuales uno puede generar dicho propósito, es decir, dicha proposición, mejor dicho. ¿Por qué no se da con la guerra de independencia, con una revolución de mayo, y sí se da después? Una de las cuestiones fundamentales son las capacidades que tiene el Estado para organizar a la sociedad y para hacer frente a una serie de cuestiones básicas que son los que le dan sentido y finalidad al Estado. ¿Bien? Mencionan varias capacidades, varios atributos de los autores. Yo me voy a quedar con los dos principales,
que son los que hacen a muchas de las cuestiones que ha mencionado Mariano, y vamos a tratar de relacionarlo con eso. Que básicamente es la consolidación de una autoridad y la capacidad extractiva que tiene un Estado. ¿Bien? La consolidación de esa autoridad no es otra cosa que la expresión de una dimensión simbólica, que también, cuando uno dice una dimensión simbólica y una dimensión material, no significa que las dos van por separado. En lo que podríamos denominar la práctica, ambas cuestiones están juntas. Es una diferenciación de carácter analítico para poder generar una comprensión de cuál es el funcionamiento de este Estado. Entonces, la consolidación de su autoridad obviamente está dada por las capacidades que tiene un Estado de que los habitantes de un territorio delimitado obedezcan. Pero obedezcan no solo en términos de la capacidad de represión, como por ejemplo es la concepción weberiana clásica del Estado, que por ser el que monopoliza el uso legítimo de la violencia, es a quien hace caso. Sino, para Weber, esa en última instancia sería esa capacidad del Estado de monopolizar la violencia. Sino más bien lo que tiene que tener es un desarrollo ideológico que le permita generar una conciencia y una creencia sobre sus facultades y sobre su capacidad de acción. Y la ley juega ese rol. Un ejemplo común es, todos los que estamos acá, incluso en momentos de crisis, estamos dispuestos a reconocer esa autoridad del Estado. No la damos nunca, la damos por tirada. Le podemos restar capacidad de representación, la podemos suponer en crisis, pero siempre vamos a estar dispuestos que la máxima autoridad para resolver, esto está sesgado, pero la máxima autoridad para resolver los conflictos cotidianos de una sociedad la tiene el Estado. ¿Bien? ¿Por qué digo que esto está sesgado? Porque una de las hipótesis que vamos a tratar de trabajar en lo que sigue es un mito, que es el mito del intervencionismo, y una discusión que se da entre proteccionismo y libre cambio, pero ya vamos a llegar ahí. Es decir, si el Estado no tuviera toda una dimensión simbólica, por tanto ideológica, que se expresara por sobre todas las cosas en la ley, los ciudadanos no le corresponderíamos de la manera en que lo hacemos. Y por el otro lado, la capacidad extractiva no es otra cosa que las posibilidades de eficacia que tiene para hacer que los ciudadanos trabajen en determinada orientación y para extraer por sobre todas las cosas los recursos necesarios para el funcionamiento y la reproducción tanto de la sociedad como del mismo Estado. Todo esto no puede llevarse adelante si no es mediante una estructura jurídica, es decir, no hay posibilidades fácticas, al menos de que esto se consolide y se sostenga en el tiempo, si no es mediante una constitución y la ley. Obviamente, hay múltiples sociedades que han funcionado a lo largo de la historia sin constituciones como las actuales, ¿bien? Pero nosotros no nos estamos refiriendo a esas sociedades, sino a las sociedades modernas, que son subsidiarias de los procesos de industrialización europeos, que llegan tardíamente a nuestro país, ¿bien? Y que además implican no solamente la existencia de un Estado, sino de una nación. Otro de los autores que teníamos en la bibliografía es Andrenacci, que propone para estos Estados-nación modernos competencias en los cuales el Estado interviene en diferentes ámbitos de la vida de los ciudadanos. Y lo hace a través de las políticas públicas. ¿Bien? Estas áreas están en relación con los grandes problemas de la vida humana, sobre todo en la etapa clásica del Estado, que básicamente es la economía, la seguridad, la extracción de estos recursos naturales y la justicia. Lo que surge en el siglo XIX, con un mundo que se transforma a raíz de la revolución industrial y del aumento y del crecimiento demográfico en las ciudades por la migración generalmente del campo a la ciudad, es un nuevo problema al cual hay que hacer frente y las poblaciones tienen que hacer frente, y por sobre todas las cosas este nuevo actor central de la vida humana que es el Estado, y es la cuestión social. ¿Bien? La cuestión social, a grandes rasgos, no es otro problema que el hacerse cargo de todos los sujetos que no están incorporados a la rueda de producción y reproducción de la vida humana. Es decir, grandes masas, grandes porciones, particularmente, sobre todo en el siglo XIX y siglo XX, de trabajadores que no están incluidos en el sistema de producción capitalista.
No estar incluido significa trabajo en otra cosa, me dedico al sector servicios, no había sector servicios, me dedico al campo, no era suficiente la producción agraria para dar cuenta de un sujeto que había dejado de subsistir gracias a su amo o a su señor, es decir, a un sistema de desarrollo de la vida distinto, que es el precapitalista, y que ahora se veía como un sujeto libre, pero que obviamente para poder subsistir debía vender su fuerza de trabajo a este nuevo mundo signado por la industria. Esta cantidad de personas acumuladas en grandes urbes se convierten en un problema. Y la cuestión social se nutre de la capacidad de resolver los problemas que surgen a partir de esta gran acumulación de gente, que básicamente son cuestiones de sanidad urbana, cuestiones de salud pública, cuestiones urbanísticas, ¿bien? Cuestiones de vivienda, todo lo que hace a lo que denominamos hoy la inclusión social. ¿Bien? La cuestión, lo que primigeniamente se denomina en el siglo XIX y principios del siglo XX, hoy en sociología y en las ciencias sociales se lo denomina la inclusión social. Es decir, esto que pasa a ser la problematización de la situación en la que se encuentran grandes porciones de la sociedad, hoy, de manera un poco más amigable, se lo denomina inclusión social. Es decir, ¿cómo hacemos para incluirlos? No ya cómo hacemos para ver qué pasa con esta gente, sino cuál es la manera en la que esas personas son incluidas. ¿Qué dice Andrenache al respecto? Entonces, un Estado, nación y moderno, tiene, además de competencias en ámbitos, como dije recién, la economía, la seguridad, la extracción de recursos, la justicia, etc., también tiene una competencia sobre la cuestión social. Y ahí aparece lo que se denomina la política social. ¿Bien? La política social es una dimensión del Estado moderno. Y es una dimensión que aparece en todos los estados. No es que algunos estados tienen política social y otros estados no tienen. Todos los estados tienen política social. Este autor lo que hace básicamente es dividir la política social del Estado, que se expresa básicamente en políticas públicas. Ya vamos a tratar de andar un poquito en eso, pero no demasiado para no extendernos mucho. Lo divide en otras tres dimensiones, que son dimensiones clásicas que todos conocemos porque es algo que es un objeto de discusión común, al menos en nuestro país. Y básicamente son las políticas universales, ¿bien? Que son las instituciones universales, sistema de salud público, sistema de educación público, obviamente no todos los países lo tienen, pero dentro de la conceptualización que podemos hacer de un Estado-nación moderno, encontramos que en el ámbito de la política social están las políticas universales. Las políticas de protección social, o políticas del trabajo, como se denomina dentro del peronismo, ¿cuáles son? Rápidamente, toda la estructura de protección de, por ejemplo, seguro de desempleo, obra social, jubilaciones, pensiones, políticas de resguardo cuando una persona por invalidez, etc. Y por último, las políticas de intervención públicas, que es lo que conocemos usualmente como la política asistencial. ¿Bien? Todos los estados destinan, desde su surgimiento como Estado-nación y modernos en el siglo XIX, en algunos países recién a mediados del siglo XX, pero todos tienen una dimensión de política social y destinan parte de su presupuesto a algunas de estas dimensiones o a las tres. Algunas más, otras menos. ¿Bien? Y obviamente su funcionamiento y sus prioridades están en general resguardadas o no en una carta constitucional, que es por sobre todas las cosas un documento político. ¿La idea cuál es? Nosotros, a partir de esta noción de Estado, que nos permite comprender que inevitablemente los estados modernos, y particularmente en nuestra América, deben hacerse cargo de esta situación. ¿Bien? ¿Por qué digo particularmente en América? Porque no es lo mismo los estados modernos europeos, que son los pioneros, sobre todo los del norte, que son los pioneros en el proceso de la revolución industrial, que primero han generado grandes niveles de excedente de capital y han podido consolidar los procesos estaduales una vez que consolidaron sus procesos económicos, a los procesos que se dan en nuestro país y en nuestra región, que en muchos casos se adelanta el proceso político al proceso económico. Como decía Mariano recién,
Por ejemplo, la oligarquía, que hoy denominamos oligarquía, que no es otra cosa que el terrateniente del agro, recién aparece como clase y termina de consolidarse a principios del siglo XX, cuando nosotros ya teníamos toda una estructura jurídica y política bien consolidada. No siempre se da así, y esto tiene que ser entendido como una dinámica de proceso, es decir, no es que una cosa aparece antes y la otra después, pero en comparación con los estados europeos al menos, y con los pioneros en la Revolución Industrial, ellos consolidan primero situaciones económicas y luego situaciones políticas. Y nosotros lo tenemos al revés. De hecho, estados como Alemania se constituyen como Estado-Nación luego de que nosotros lo habíamos hecho. Pero primero tuvieron su Revolución Industrial. Nosotros la tuvimos recién, será materia de discusión, con la dictadura anterior al peronismo y con el peronismo. Ya veremos con todo el proceso de la ISI. Bien, la idea, una vez planteado una hipótesis de cómo puede ser analizado y entendido el Estado, es plantear la cuestión nacional como una clave de lectura para todo esto. ¿Qué significa plantear la cuestión nacional? Significa que los problemas que se sucedían durante el siglo XIX, a lo largo de todo el siglo XX y actualmente, no son más que la resultante de nuestra condición de país que todavía no ha logrado un ejercicio pleno de su autodeterminación nacional. ¿Qué significa esto? Que nosotros y la condición que tenemos como Estado-Nación es una condición de dependencia. Es decir, no tenemos soberanía en términos políticos ni en términos económicos. Esto suena generalmente a eslogan político, pero si uno no parte de un diagnóstico que puede dar cuenta de las relaciones que tenemos con el resto del concierto de Estado-Nación mundial, no podemos generar posibilidades de construcción, no solo analíticas, sino de política que nos permitan desarrollarnos, al menos de manera incipiente, como se podría decir que se intentó hacer con el peronismo. ¿Bien? No voy a ser tan determinante como fue Mariano con respecto al peronismo, porque obviamente tiene muchos detractores al respecto, sobre todo con las cuestiones de carácter de libertades civiles. Entonces, me gustaría hacer algunas observaciones con respecto a la cuestión nacional y con respecto a los nacionalismos. Creo que en principio habría que diferenciar lo que es un nacionalismo en los países europeos y centrales de un nacionalismo en países dependientes como el nuestro, que no es lo mismo y no se expresan de la misma manera. Un nacionalismo a la francesa o a la inglesa es un nacionalismo de carácter imperial, es decir, tiene un carácter conservador y representa los intereses de la burguesía contra las clases trabajadoras. Es decir, se expresa como un patriotismo o como una pseudo-igualdad jurídica. A diferencia de los países dependientes o semicoloniales, en el que tiene un doble carácter, asume un doble carácter. Por un lado, tiene un significado progresivo, es decir, la cuestión nacional y el nacionalismo propugna por la independencia con respecto a poderes extranjeros, ¿bien? O a injerencias de imperios, como en el caso del siglo XIX y mitad del siglo XX del Imperio Británico. Pero además, hacia adentro, el nacionalismo se constituye también en popular. ¿Bien? ¿Por qué se constituye también en popular? Porque no solo tiene que tener un carácter independentista, sino que además tiene que tener un carácter revolucionario con respecto a las oligarquías locales, que suelen estar aliadas con los intereses imperialistas, cual fuere. A nosotros, en nuestro caso, nos tocan los anglosajones, los norteamericanos o los israelíes, como se está viendo últimamente. En otros lados serán rusos, chinos. ¿Bien? Pero la idea siguiente es que la cuestión nacional en nuestro país permite generar un diagnóstico de base para empezar a comprender los procesos sociales y por sobre todas las cosas aquellos procesos sociales como el peronismo que tienen por resultante una reforma constitucional como la que se va a ver seguramente en más detalle en los próximos encuentros. Como decía Carolina Ortiz, nosotros tenemos bandera, tenemos himno, tenemos escarapela, tenemos parlamento, pero la mayoría de las decisiones sobre nuestro destino económico y político se toman con sede en Londres. Es decir, somos una nación ficticia. Si no existen las posibilidades de autodeterminarse en términos económicos y políticos, de a poquito vamos a ir viendo qué significa esto,
no hay manera de que nosotros nos podamos considerar como una nación plena. Azali expone, otro autor que estaba en la bibliografía, quiero citarlo para no confundir, de la fragmentación de nuestra América como hecho histórico-político, a la dependencia y desarrollo insuficientes como hecho económico y a la negación de nuestra condición como latinoamericanos como hecho cultural, se ha construido y perdura la principal de las causas de nuestros problemas. ¿Bien? Esto es lo que mencionaba Mariano. La mayoría de las hipótesis y las claves de lectura con las que nosotros nos hemos leído a nosotros mismos durante prácticamente toda nuestra historia, no son otra cosa que el producto de usinas de pensamiento que no son nuestras. Es decir, y si nosotros no diagnosticamos que nuestra América está fragmentada, que no hay un desarrollo económico tal como el que deberíamos tener, y que además no somos latinoamericanos, no hay forma posible de que comencemos por un camino de desarrollo y nos sigamos sintiendo en esta autodenigración de ser inferiores, por tanto todo lo que nos venga dado va a ser mejor. Como decía, esto no es algo nuevo, no es algo que surge con el peronismo, ni con el pensamiento nacional del siglo XX, es algo que ya se encuentra en San Martín, en Bolívar, en Artigas. Ahí están las bases del latinoamericanismo, ahí están las bases que permiten generar lecturas economicistas, lecturas culturales con bases nacionales. ¿Bien? Esto no es que nosotros consideramos que la lectura debe partir del nacionalismo porque somos peronistas, por ejemplo, ¿bien? Sino que nosotros debemos generar las herramientas y los instrumentos autóctonos que nos permitan diagnosticarnos a nosotros mismos, sin ir en detrimento, obviamente, de toda una epistemología, como mencionaba Mariano hoy, que nos es dada de antemano, y obviamente sin detractarla. No debemos negar de plano la clave de lectura civilización y barbarie. Lo que debemos tener en cuenta es la transvaloración o ese cambio en la valencia que se ha dado, que mencionaba Mariano, que al revés de los griegos, de los romanos o de los chinos, todo lo autóctono es malo, todo lo extranjero es bueno. ¿Bien? Ni una ni otra. El asunto es sopesar y poder poner en consideración qué nos permite generar mejores lecturas. Si nosotros comenzamos a avanzar en una clave de lectura a partir de la cuestión nacional, debemos desandar algunos preconceptos que también nos vienen dados con respecto, por ejemplo, al rol del Estado y a lo que significa el Estado. El primero que creo yo, que es el que atraviesa toda esta historia de dos programas de país o de dos proyectos de país, es el mito del intervencionismo estatal. Ya desde el inicio de la generación revolucionaria, el programa revolucionario y de país que tenían Moreno y Belgrano era un programa de carácter liberal en términos sociales y políticos, pero proteccionista en términos económicos. Es decir, tenían cierta valoración por las libertades civiles que se habían ido constituyendo en las revoluciones europeas y norteamericanas, pero también tenían en claro que estos estados y estas naciones habían sido altamente proteccionistas, a diferencia del proyecto que también estaba en nuestro país desde el inicio, que es el proyecto encabezado por Rivadavia, que proponía las libertades civiles y sociales, pero proponía un libre cambio para poder generar el desarrollo de nuestro país a través de la circulación de la manufactura británica, básicamente, y la circulación libre del británico por nuestros ríos. Algunos detalles que muestran cómo estos dos programas avanzan en torno a la concepción que se tiene sobre el Estado. Por ejemplo, Rivadavia lo que proponía era un desarrollo económico al servicio del mercado externo dependiente del endeudamiento con la Baring Brothers, que mencionó. Es decir, Rivadavia lo que proponía es desarrollémonos con país, pero con capitales extranjeros. ¿Bien? En ningún momento
hay una proposición de un desarrollo mediante el capital nacional. Y esto es muy importante, porque como Mariano hoy decía, citándolo a Scalabrini, si no tenés industria nacional, no hay independencia posible. Pero la industria nacional, y esto también es muy importante, no debe ser solamente la industria manufacturera como la ICI, sino que debe ser la industria que tenga la capacidad de desarrollar y reproducir el capital nacional. ¿Qué significa esto? Como decía Perón, fábricas que hagan fábricas. Es decir, no alcanza ni con una estructura de desarrollo industrial primaria, ni con una estructura de desarrollo industrial de sustitución de importaciones, es decir, manufacturera. También necesitamos construir, o mejor dicho, producir todos los elementos que a nosotros nos vuelvan autónomos con respecto a la innovación y desarrollo de nuevas industrias. Eso es algo que en nuestro país ni siquiera con Perón se alcanzó. Y de ahí algunas de las cuestiones, sí tuvimos un desarrollo muy importante, pero la posibilidad de ser totalmente autónomos como tiene nuestro país, obviamente no en un mundo globalizado, interconectado como el actual, no estoy diciendo solo fabriquemos del primer al último autoparte nosotros acá, porque obviamente en principio no se puede, y después lo más seguro es que nos lo imposibilite. Los tratados del Acuerdo de París, por ejemplo, ahí van a encontrar varios detalles de por qué países dependientes como el nuestro no pueden producir prácticamente nada. Y por eso el gran ensañamiento que hubo con la industria nacional luego del gobierno anterior, en el cual se atacó de lleno a la mayoría de los procesos incipientes de industrialización que había. Luego de este posicionamiento tajante de Rivadavia con la Baring Brothers y con el endeudamiento con los bancos de descuento y Nacional, hay un antecedente que es fundamental de la Constitución del 53 y de la posición librecambista, al menos de la interpretación de esa Constitución, que es el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con el Reino Unido de Gran Bretaña en 1925, firmado por el propio Rivadavia, que ya desde ese momento la libre circulación de la manufactura británica empezó a generar el deterioro y la desaparición del taller artesanal que mencionaba hoy Mariano. Es decir, ya desde el principio nosotros encontramos posiciones con respecto al Estado librecambistas que afectan el desarrollo nacional. Y obviamente la libre circulación por los ríos, ¿para qué? Para que esa mercancía circule. ¿Bien? Además de algunos proyectos, posiblemente cuando los chicos analicen la Constitución, de considerar, por ejemplo, pues la Constitución del 53 es una Constitución que enaltece los derechos civiles en términos de igualdad, pero el indio no era un igual. El indio expresamente debía ser, está expresado, no recuerdo bien el artículo, no quiero avanzar sobre otros análisis, debía ser incorporado al catolicismo, debía ser cristianizado, no era considerado un ciudadano. Y sí lo era el ciudadano británico. El programa se ve repetido con Mitre, que en uno de sus discursos justificatorios de la guerra contra el Paraguay, lo que dice es que esa guerra no era para otra cosa que no había sido librada más que en nombre del libre comercio y la libre empresa. Es decir, en nombre de una manera de concebir el Estado y del rol que debe ocupar el Estado, llevaron adelante, entre otras cosas, la guerra contra el Paraguay. La guerra contra el Paraguay, como dijo Mariano, no fue más que además de para detener un proceso nacional, que era el proceso que tenían los paraguayos ya en esa época, no era más que para hacerse de las posibilidades del desarrollo del comercio británico también en esa zona, el cual se había visto mermado obviamente. No quiero seguir tirando demasiados detalles, pero todo el librecambismo basado en el mito de la intervención estatal lo encontramos desde Rivadavia hasta la actualidad, pasando por Martínez de Oz, quiero citar esto porque es importante, ministro de la dictadura, que dijo: hemos terminado con el intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Cuando la mayoría de los que estamos acá sabemos que lo que estaban haciendo era destruir sistemáticamente la industria nacional y venderla por monedas. ¿Bien? O en la década de los 90, obviamente, con el consenso de Washington y el ALCA. Y otra cosa que quería mencionar, Mariano dice fraude electoral, endeudamiento, primacía de capitales extranjeros, autodenigramiento, conquista del desierto, que hoy la denominamos expansión de la frontera agrícola. Todas cosas que son actuales, es decir, todas cosas que suceden con el gobierno actual.
también hay muchas de estas cosas que sucedieron con el gobierno anterior. ¿Bien? Por eso a muchos nos gusta generar comparaciones un poco más estrictas entre el primer peronismo y el peronismo que pasó hasta el 2015. Entonces estamos en la imposición de un concepto de Estado y de su rol en la sociedad. ¿Bien? Esta separación, esta concepción que dice que el Estado no debe intervenir en las cuestiones económicas, obviamente es un mito que deviene en nuestros países, en los países semicoloniales, de la separación entre economía y política. ¿Bien? Voy a citar a Hans Kelsen, que es uno de los detractores más importantes del librecambismo, y dice lo siguiente: mediante esta diferencia entre una esfera jurídica pública, o sea, política, y una esfera privada, es decir, no política, se trata de evitar la evidencia de que el derecho privado producido a través de un contrato, es decir, un negocio jurídico, no es menos escenario del poder político que el derecho público. Y ahí es donde entran determinados tipos de constituciones y otras constituciones. Es decir, una constitución que tiene como primacía el valor de la propiedad privada no es lo mismo que una constitución que pone en el centro de la escena la función social de la propiedad, al menos. Porque tenés como constituciones como las soviéticas, en donde la propiedad ya no es privada, sino que es comunal, ocupa otro lugar. Es decir, la diferenciación entre público y privado, no atendiendo a la cuestión meramente individual del desarrollo de la vida, sino la diferenciación entre público y privado, también es subsidiaria de la diferenciación entre economía y política. ¿Bien? Un ejemplo, un Estado que no regula las relaciones comerciales hacia adentro, como sí lo hacen la mayoría de los estados fuertes e imperiales, es un Estado que supuestamente no interviene en relaciones privadas. ¿Bien? Sin embargo, ¿por qué? Porque el Estado no debe legislar sobre eso. Es lo que se entiende por un comercio libre hacia adentro, y lo que se impugnó, por ejemplo, con gobiernos como el actual, desde el día cero, con lo que había sido el desarrollo de la Secretaría de Comercio previamente, y instituciones como las que armó Perón de control de precios, por ejemplo, que el IAPI, por ejemplo, es una institución de control de precios, que muchos creen que era para la nacionalización, mal entendido, de tierra, para la reforma agraria. No, el IAPI lo que hacía básicamente era controlar los precios del comercio extranjero. Pero si vos controlas los precios del comercio extranjero, por consecuencia inevitable, también vas a controlar los precios del comercio interior. Por otro lado está el programa proteccionista, que comienza con Belgrano, con Moreno, los cuales eran liberales, repito, pero tenían una clara lectura de cómo habían hecho los países centrales para desarrollarse, ser potencia, y luego recién ahí convertirse en librecampistas, porque Inglaterra fue altamente proteccionista hasta mediados del siglo XIX, cuando ya era la potencia industrial más grande, cuando ya tenía la capacidad de colocar todas sus manufacturas en cualquier mercado mundial. ¿Bien? Recién ahí lo que hace no es legislar el libre cambio, sino que básicamente deroga algunas leyes como la del control de granos. ¿Bien? Lo que permite es básicamente que progrese más rápido la acumulación de capitales agrarios. ¿Bien? Para generar mayor excedente. El libre cambio de los ingleses es para nosotros, no para ellos. Obviamente, este ideario nacional, expresado en Moreno y en Belgrano, en principio, lo vamos a encontrar rápidamente en el siglo XX, en la primera presidencia de Irigoyen, que es donde aparece por primera vez en el siglo XX, lo mencionaste como un caudillo de masas, dijiste, popular, un caudillo popular, es donde aparece nuevamente, se reedita desde el Estado o desde posiciones políticas relevantes la cuestión nacional como una manera de encarar el desarrollo de la vida del país. Además de la irrupción de las masas, que ya se había dado con Irigoyen, obviamente con Perón la irrupción es más fuerte,
pero además por el lugar que ocupa para Perón ese sujeto, como sujeto de derecho de manera inevitable y de manera totalmente abarcativa. Con Irigoyen encontramos que eso no se da de la misma manera, pero sí encontramos que se reedita la cuestión nacional que ya había sido planteada por los promotores de la revolución y del primer programa de nación. Ambos proyectos de país son puestos en práctica en distintos momentos de nuestra historia. El proyecto de país librecambista, y que dice que el Estado no debe intervenir, cuando en realidad interviene sistemáticamente, y ahora vamos a ver lo que dicen algunos incluso de los constituyentes. Ambos proyectos de país fueron puestos en práctica en nuestra sociedad, uno desde 1810 hasta el 2015, con una breve interrupción que podríamos decir del 45 al 55. Ahí podríamos poner en cuestión esto que estaba haciendo Mariano, cuáles son los alcances reales del peronismo, cómo perdura, si se consolida o no se consolida, discusión que también se da en torno a la Constitución del 49. Pero lo cierto es que hay una autodeterminación o una claro tendencia hacia la autodeterminación durante el gobierno de Perón que no lo encontramos en ningún otro momento de la historia. Es decir, con muchos de los hechos que mencionaba Mariano recién, nacionalización de empresas del Estado, nacionalización del ferrocarril, creación del IAPI, creación de Entel, creación de ELMA, TV Pública, Aerolíneas de Bandera. Bueno, podemos estar todo el día mencionando la cantidad de hechos de carácter político promovidos por el Estado que demuestran una dirección hacia la autodeterminación como nación y como país. Cosa que encontramos incipientemente en algunos gestos de carácter diplomático, como el que hacía Irigoyen con el embajador británico, como neutralismo. De neutralismo, exactamente. Neutralismo en la guerra. Pero, por ejemplo, los constituyentes del 49, que argumentan a favor de la constitución propuesta por el peronismo, Sampaio dice básicamente, en contra y tratando de derribar el mito del intervencionismo estatal, una de las discusiones centrales de toda la discusión y argumentación, no solamente en la constituyente, sino parlamentaria, porque la discusión, y esto también es importante destacarlo, y ahora voy a la cita de Sampaio, generalmente el que queda en el centro de la escena, en las argumentaciones, en defensa de la constitución del 49, es Sampaio. Pero hubo todo un año de discusión parlamentaria para que se promulgara la ley y para que se llamara esa constituyente, que tiene que ser igualmente considerado dentro de las argumentaciones en defensa de esto. Y el actor central ahí no fue Sampaio, sino que fue Cook, que no es llamado luego por Perón ni para redactar la carta, ni para participar de la constituyente, ¿bien? Es decir, no es llamado un hombre de carácter racionalista, pragmático, y podríamos decir de izquierda, para argumentar, sino que es llamado un católico del cristianismo social. Ya podemos ver por qué Perón, creo yo, toma la decisión política de esa envergadura. Ambos, tanto Sampaio como Cook, llegan a las mismas conclusiones por caminos diferentes. Eso seguramente lo podamos ver en el próximo encuentro con la disertación que va a hacer Omar desde la filosofía, poniendo en juego muchas de las argumentaciones de Sampaio. La no intervención, dice Sampaio, en la constituyente es una forma de intervención a favor del más poderoso. Es decir, ¿qué dicen? No existe que el Estado no intervenga. De hecho, dice William Cook, el Estado ha intervenido hasta la revolución más que lo que lo ha hecho el Estado peronista. Aún más. Lo que pasa es que lo ha hecho en favor de la oligarquía. Y dice William Cook, al momento de presentar la ley de precios máximos, como decía recién, es decir, una ley que controla el precio, que controla el mercado interno. Hasta ayer, valores eternos del libre cambio revisten hoy carácter de mito. El libre juego de la demanda no es ni libre ni es juego. Queremos dejar constancia que intervenciones ha habido siempre en este país y sobre todo en los gobiernos anteriores a la revolución. El intervencionismo no es nuevo. Lo que es nuevo es el intervencionismo a favor de la clase necesitada y el intervencionismo por medio de la planificación. Creo que todavía hoy pervive y vemos reeditada de una nueva forma la disyuntiva
libre cambio, intervencionismo estatal. Sin duda, todo el esquema retórico y discursivo del gobierno actual apunta a que solo el libre cambio permite, como decía Martínez II, desarrollar las fuerzas productivas de una nación y la intervención del Estado es obsoleta. ¿Bien? Nuevamente, estos tipos no es que dijeron el Estado no interviene más, el Estado está interviniendo sistemáticamente y en la dirección en la que decía John Cook. Es decir, hoy, un ejemplo, para llevarlo a una cuestión actual, la energía en nuestro país está siendo subsidiada, las empresas de energía, aún más que con el kirchnerismo. Lo que pasa es que no se subsidia la tarifa al usuario, sino que el subsidio ese no se lo sacó a la empresa, pasó a una dimensión de la empresa que es la extracción de recursos en vaca muerta. Es decir, el gobierno actual subsidia a las empresas de energía para que extraigan recursos, pero no para que los usuarios puedan pagar la luz más baja. Es decir, la intervención sigue estando presente, pero tiene otra dirección. Favorece a unos y no a otros. Obviamente, ¿por qué la idea de plantear una clave de lectura de una cuestión nacional y tratando de derribar primero que nada el mito de la intervención del Estado? Porque si nosotros no damos esta clase de discusiones en los ámbitos a los que pertenecemos y no se empieza a dejar mínimamente claro que el Estado interviene siempre, porque el Estado se constituye para intervenir sobre la sociedad, como decíamos al principio, si no damos esas discusiones, vamos a seguir encontrándonos con los problemas como los que nos encontramos actualmente. No para decir que solamente la intervención del Estado es lo que nos va a beneficiar, sino para dejar en claro que el Estado debe intervenir, el asunto es cuál es la direccionalidad de esa intervención estatal. Y que no nos vengan a vender otra vez espejitos de colores diciéndonos que la mano invisible del mercado es la que ajusta los problemas. ¿Bien? Me gustaría avanzar un poco en lo que es... ¿Cómo estamos de hora? Bueno, voy a saltear entonces. Me gustaría mencionar algunas cuestiones sobre el contexto de la reforma de la Constitución del 49, entonces. La reforma del 49, como decía William Cook, es una revolución dentro de la Constitución del 53, no es una revolución contra la Constitución del 53, es decir, toma lo que tiene de bueno, toma lo que tiene de liberal en términos de los derechos civiles, las libertades civiles, y avanza en un camino distinto con respecto a la concepción de la propiedad privada, el rol del Estado y el rol que tiene el Estado sobre determinadas dimensiones de la vida, del territorio y de los recursos, básicamente sobre el trabajo, sobre los recursos naturales y sobre el medio ambiente también. La reforma constitucional, dice Javier Azali, de nuestro país no es una reforma que pueda ser vinculada de manera lógica a la corriente del constitucionalismo social, ¿bien? Sino que es una reforma que surge como expresión de una serie de relaciones materiales que se habían dado en nuestro país y que necesitaban una expresión jurídica para consolidarse. Hay reformas constitucionales dentro de la corriente del constitucionalismo social que se dieron en varios lugares donde no se habían alcanzado las condiciones materiales que nosotros habíamos alcanzado en nuestro país. Ejemplo, Guatemala, y acá entra también un poco esto de la constitución real y la constitución formal. Guatemala, si no me equivoco, es en el 36 que llama constituyente y genera una nueva constitución, pero recién en el 46 es formalizada y tenida en cuenta por el Estado en el medio de una revolución. Es decir, genera una constitución y hay una revolución y recién después se empieza a tener en cuenta la constitución que después de todas maneras por la dictadura fue derogada como pasó con la nuestra o dejada de lado. Bien, esto es muy importante porque acá deberíamos preguntarnos si no, ¿qué va primero? Es decir, si el proceso social, político y económico o la constitución. Obviamente, como con respecto a la dimensión material y la dimensión simbólica del Estado, no es una cosa a la otra, ni van separadas. Hay que tener en cuenta cómo son los sucesos para saber dónde colocarla analíticamente, pero también para entender cuál es el camino que se puede llegar a tomar para lograr recuperar, en principio, una constitución como la del 49, porque hoy no estamos acá simplemente porque nos gusta debatir con un café, con un poco de agua, qué interesante es la constitución del 49.
me parece que al menos la mayoría de los que estamos acá nos gustaría que vuelva nuestro país a tener una constitución como la del 49. ¿Muy bien? Por otro lado hay una serie de reformas, como mencionaba recién, la de Colombia en el 36, la de Guatemala, la de Brasil en el 46, que dan un escenario de reforma igual, es decir, son condiciones materiales a las cuales habían alcanzado las relaciones sociales y económicas dentro de nuestro país, pero además hay un contexto internacional que empujaba la posibilidad de generar una reforma. ¿Bien? No es sencillo. Además, por las posibilidades intrínsecas que tiene una constitución, lo explicaremos en el tercer encuentro, de ser reformado o no, dependiendo de los artículos que permitan su reforma, además tiene que haber un contexto que lo posibilite. En nuestro país, en nuestra época contemporáneamente, se dio entre el 2011 y el 2013 una discusión con respecto a la reforma constitucional, que fue vendida como la reelección de CFK, ¿bien? Esa es la manera mediática en la que se trató, pero en muchos ámbitos se discutió la posibilidad de una reforma constitucional. En todos los sentidos, en los sentidos si nos daban los porotos, en el sentido de qué tipo de reforma íbamos a querer. Obviamente, no estaban ni las condiciones materiales, ni las relaciones sociales y económicas dadas, ni tampoco el contexto político internacional para generar semejante cosa. Puede llegar a darse reformas constitucionales con escenarios adversos internacionales, pero con unas buenas condiciones materiales a nivel interno. Ejemplo, Bolivia. Una constitución, creo yo, lo que harán mejor los abogados, de avanzada en términos culturales, al menos en términos de soberanía, ¿bien? Que se da en un contexto en el que no tenemos una reforma constitucional atrás de otra, como si se dieron durante al menos las 2 décadas que van entre el 40 y el 60. Además, la consolidación, y mejor dicho, la creación de las Naciones Unidas, ¿bien? La creación de la Organización de Estados Americanos, es decir, tenemos en el contexto internacional de la reforma del 49 2 hitos que van a marcar el desarrollo jurídico internacional del resto del siglo XX. La Carta Magna, o la Carta Orgánica, no sé bien cómo se denomina, de la ONU, tanto como de las Naciones Unidas, es tenida en cuenta por el desarrollo jurídico de la mayoría de los países a lo largo del siglo XX luego. Es decir, que haya una referencia a estos 2 nuevos organismos que marcan la cancha en términos de posibilidades de reforma constitucionales. Otros detalles que hacen a la posibilidad de una reforma y a la posibilidad de generar condiciones durante el peronismo que impulsen una reforma es, por ejemplo, un escenario internacional de posguerra. Nosotros tenemos que durante la década del 30, lo que denominaba la década infame, el modelo agroexportador colapsa. El modelo agroexportador de nuestro país colapsa y eso da también la posibilidad del surgimiento del peronismo y de un modelo de desarrollo nacional. ¿Por qué colapsa? Primero por el crack del 30 y toda la crisis de acumulación de capital, crisis financiera que se da durante toda esa década en distintos lugares. No es solamente el 29 tirándose por el edificio un día a los yanquis. Es una crisis que se expande por muchos países. Sumado a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, a la Gran Guerra, el modelo agroexportador de nuestro país estaba basado básicamente en la compra de manufactura para el desarrollo del mercado interno y en la exportación de materias primas para las grandes potencias. Las grandes potencias no podían comprar materias primas porque venían de la crisis económica y de la guerra, básicamente Europa, y además no podían vender manufacturas porque estaban destruidas. ¿Bien? Entonces en nuestro país se da un escenario, a esto hay que sumarle la década infame, una década en que la oligarquía, igual que a principios de la década del 20, gobierna, y gobierna a través del fraude, gobierna a través, debe de haber sido uno de los momentos de mayor corrupción de nuestro país, como posiblemente sea considerado el actual dentro de unos 100 años si todavía estamos acá. Todo eso genera una crisis muy, pero muy profunda en nuestro país, que se expresaba básicamente en las grandes mayorías de nuestro país desclasadas y totalmente excluidas de cualquier posibilidad de reproducción de la vida social. ¿Bien? Nosotros tenemos entonces que el peronismo es la mayor expresión de entender la realidad nacional, la realidad económica y la realidad del lugar que ocupa un país dependiente como el que era cuando él asume, con relación al resto de las potencias internacionales y al resto de los países, que es en clave nacional.
Es decir, se trabaja sobre la desmitificación de la intervención del Estado, se promueve toda la dimensión de la política social del Estado. Si bien ya existían los sistemas universales de salud y de educación, es indudable que durante el peronismo se desarrollan de una manera progresiva y se amplían. Pero también dentro de estas tres dimensiones que hablábamos al principio de la política social, se profundiza obviamente, y este es el núcleo de la política del peronismo que permite lo que se denomina la inclusión social, es decir, incorporar grandes masas de personas a la vida y al desarrollo y a la reproducción de la vida cotidiana, es decir, incorporar a sujetos desclasados a la categoría de trabajadores. Y esto se hace mediante la política del trabajo, que no solo pone al servicio del trabajador toda la protección social, sino que regula lo que implica la mayor contradicción dentro de las sociedades capitalistas, que es la relación entre el capital y el trabajo. El peronismo, mediante la intervención estatal, viene a regular esa relación y es lo que permite el desarrollo y la promoción de grandes masas de excluidos. En esta clave, y para finalizar, la reforma constitucional del 49, desde mi punto de vista, lo que viene a hacer es a consolidar un estado de cosas que ya existían y a constituirse no en un proyecto de nación, como posiblemente hubiera sido pensado en las primeras constituciones, o como fue puesto al servicio de la Constitución del 53 de la oligarquía, para generar el proyecto de nación agroexportadora y excluyente, sino lo que venía a hacer era a generar una consolidación. Es decir, no era tanto un programa como la consolidación de un estado de cosas. Obviamente, a seguir desarrollándose. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque el derecho, entonces, debe ser analizado, y el surgimiento de una constitución y no de otra, en el marco de la lucha de clases y en el marco de las relaciones que se dan en una sociedad en términos de conflictos y en términos de relaciones de fuerza. Es decir, las categorías creadas dentro de una constitución son el resultado de las luchas que se dan en el seno de una sociedad moderna y no son la abstracción jurídica de un constituyente, ¿bien?, ni de ningún genio. El ejercicio del poder en el marco del Estado y de la sociedad, entonces, es crear derecho. El ejercicio del poder en el marco de la política no es otra cosa que crear derecho. Y la cuestión nacional, cuando es llevada no solo al plano analítico, sino al plano de la política, no es otra cosa que crear derechos. Y detrás de los derechos, entonces, están las luchas sociales, políticas y económicas que expresan las relaciones de fuerza. No hay nada que permita considerar mejor un estado de cosas, una posición hegemónica o no hegemónica, que una constitución. Porque es la que expresa, en última instancia, siendo bien leída, esas luchas sociales que dieron lugar a esa constitución. Luego la interpretación y reinterpretación de la constitución y los usos que se le dé por cada uno de los gobiernos que le toque hacerse cargo de un país con determinada constitución o no, es otra cosa. Pero en un estado dado, la Constitución del 49 lo que expresa son una serie de relaciones sociales y una serie de luchas que se dieron, que dieron lugar a modificaciones estructurales que se vieron expresadas jurídicamente en esa Constitución. No se puede decir lo mismo de la del 83, de la del 53, puesto que esa Constitución no genera, como dijimos antes, no es el producto de una serie de relaciones, sino que es más un programa que permite consolidar algunas relaciones y no otras. Aunque sí tiene, como dijo bien Mariano hoy, la justificación de la primacía de la propiedad privada. Obviamente, nosotros, pero no es porque el texto constitucional apuntaba a eso, porque como él dijo, es el federalismo, es decir, los caudillos del interior. O mejor dicho, las provincias, las que proponen esa constitución que luego es asumida por la burguesía comerciante porteña y es, a partir del 80, puesta al servicio de la oligarquía que se había apropiado de toda la tierra. Entonces, para terminar, la ley
en el marco de lo que nosotros estamos hablando, no es otra cosa que el discurso del poder. La ley expresa cuáles son las relaciones de poder actuales, en un doble sentido, como explicábamos al principio de la concepción del Estado, en un sentido normativo que regla las relaciones, cómo deben ser, cuáles son los límites y posibilidades, pero que por sobre todas las cosas tiene un sentido ideológico, que es el sentido que permite que creamos en una cuestión y no en otra, que es el sentido que permite transmitir determinadas ideas, creencias y escalas de valores. ¿Bien? Independientemente de la capacidad y de la dirección que tenga o de qué tan conformes o no estemos con esa Constitución. La Constitución de 49 y sus argumentadores y defensores constituyentes lo tenían muy claro. Por eso esa es una Constitución con un carácter ideológico muy fuerte, porque no modifica sustancialmente la Constitución del 53. No queda sustancialmente, no es una nueva Constitución que viene a echar por tierra los parámetros constitucionales. Al contrario, la propiedad privada sigue estando, a diferencia de constituciones soviéticas en donde tiene otro estatus. Las libertades civiles siguen estando, ¿bien? Pero sin embargo se modifica la orientación ideológica de eso. La propiedad privada existe, pero debe tener un uso social y está limitada al bien común y puesta al servicio del bien común. Ninguna, como Perón decía, no debe nadie, ahí va, algo así decía, nadie que usufructúe un bien común en el interés personal debe tener derecho a hacerlo, sino que el único derecho que debe existir es el del usufructo del bien común para el interés común. Esta Constitución expresa eso, es decir, acá no puede venir uno y decir estatizo la deuda del correo o estatizo toda la deuda privada como se hizo al final de la dictadura y a principios de los 80. ¿Bien? Que se estatizó toda la deuda privada. Bueno, eso con la Constitución de 49 no se hubiera podido lograr. No se hubiera podido lograr. Me gustaría volver a parafrasear al general diciendo que es lo que dice en uno de sus discursos en el Parlamento con motivo de celebrar la promulgación de la ley que genera el llamado a la constituyente, que dice algo así como: la Constitución no puede ser una reliquia de museo. En la época de la navegación estratosférica, en la cual podemos llegar a Europa en un día, no podemos seguir teniendo una Constitución de la época de las carretas, cuando para viajar hasta Mendoza nos tomaba un mes de viaje. Eso expresa, por sobre todas las cosas, también una posición ideológica y política que dice: nosotros no podemos seguir en el estado de situación al que hemos alcanzado con el desarrollo de este gobierno, teniendo una Constitución que no nos representa y que no representa ni a este gobierno ni a la cuestión nacional. Voy a terminar acá para... Hay más, pero... No, y bueno, dejé varias cosas afuera. Que haya una referencia a estos dos nuevos organismos que marcan la cancha en términos de posibilidades de reforma constitucionales. Otros detalles que hacen a la posibilidad de una reforma y a la posibilidad de generar condiciones durante el peronismo que impulsen una reforma es, por ejemplo, un escenario internacional de posguerra. Nosotros tenemos que durante la década del 30, lo que denominaba década infame, el modelo agroexportador colapsa. El modelo agroexportador en nuestro país colapsa, y eso da también la posibilidad del surgimiento del peronismo y de un modelo de desarrollo nacional. ¿Por qué colapsa? Primero por el crack del 30 y toda la crisis de acumulación de capital, crisis financiera que se da durante toda esa década en distintos lugares. No es solamente el 29 tirándose por el edificio un día los yanquis. Es una crisis que se expande por muchos países. Sumado a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, a la Gran Guerra, el modelo agroexportador de nuestro país estaba basado básicamente en la compra de manufactura para el desarrollo del mercado interno y en la exportación de materias primas para las grandes potencias. Las grandes potencias no podían comprar materias primas porque venían de la crisis económica y de la guerra, básicamente Europa, y además no podían vender manufacturas porque estaban destruidas. ¿Bien? Entonces en nuestro país se da un escenario, a esto hay que sumarle la década infame,
una década en que la oligarquía, igual que a principios de la década del 20, gobierna, y gobierna a través del fraude, gobierna a través debe de haber sido uno de los momentos de mayor corrupción de nuestro país, como posiblemente sea considerado el actual dentro de unos 100 años si todavía estamos acá. Todo eso genera una crisis muy, pero muy profunda en nuestro país, que se expresaba básicamente en las grandes mayorías de nuestro país desclasadas y totalmente excluidas de cualquier posibilidad de reproducción de la vida social. ¿Bien? Nosotros tenemos entonces que el peronismo es la mayor expresión de entender la realidad nacional, la realidad económica y la realidad del lugar que ocupa un país dependiente como el que era cuando él asume, con relación al resto de las potencias internacionales y al resto de los países, que es en clave nacional. Es decir, se trabaja sobre la desmitificación de la intervención del Estado, se promueve toda la dimensión de la política social del Estado. Si bien ya existían los sistemas universales de salud y de educación, es indudable que durante el peronismo se desarrollan de una manera progresiva y se amplían. Pero también dentro de estas tres dimensiones que hablábamos al principio de la política social, se profundiza obviamente, y este es el núcleo de la política del peronismo que permite lo que se denomina la inclusión social, es decir, incorporar grandes masas de personas a la vida y al desarrollo y a la reproducción de la vida cotidiana, es decir, incorporar a sujetos desclasados a la categoría de trabajadores. Y esto se hace mediante la política del trabajo, que no solo pone al servicio del trabajador toda la protección social, sino que regula lo que implica la mayor contradicción dentro de las sociedades capitalistas, que es la relación entre el capital y el trabajo. El peronismo, mediante la intervención estatal, viene a regular esa relación y es lo que permite el desarrollo y la promoción de grandes masas de excluidos. En esta clave, y para finalizar, la reforma constitucional del 49, desde mi punto de vista, lo que viene a hacer es a consolidar un estado de cosas que ya existían y a constituirse no en un proyecto de nación, como posiblemente hubiera sido pensado en las primeras constituciones, o como fue puesto al servicio la Constitución del 53 de la oligarquía, para generar el proyecto de nación agroexportadora y excluyente, sino lo que venía a hacer era a generar una consolidación, es decir, no era tanto un programa como la consolidación de un estado de cosas. Obviamente, a seguir desarrollándose. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque el derecho, entonces, debe ser analizado, y el surgimiento de una constitución y no de otra, en el marco de la lucha de clases y en el marco de las relaciones que se dan en una sociedad en términos de conflictos y en términos de relaciones de fuerza. Es decir, las categorías creadas dentro de una constitución son el resultado de las luchas que se dan en el seno de una sociedad moderna y no son la abstracción jurídica de un constituyente, ¿bien?, ni de ningún genio. El ejercicio del poder en el marco del Estado y de la sociedad, entonces, es crear derecho. El ejercicio del poder en el marco de la política no es otra cosa que crear derecho. Y la cuestión nacional, cuando es llevada no solo al plano analítico, sino al plano de la política, no es otra cosa que crear derechos. Y detrás de los derechos, entonces, están las luchas sociales, políticas y económicas que expresan las relaciones de fuerza. No hay nada que permita considerar mejor un estado de cosas, una posición hegemónica o no hegemónica, que una constitución. Porque es la que expresa en última instancia, siendo bien leída, esas luchas sociales que dieron lugar a esa constitución. Luego la interpretación y reinterpretación de la constitución y los usos que se le dé por cada uno de los gobiernos que le toque hacerse cargo de un país con determinada constitución o no, es otra cosa. Pero en un estado dado,
La Constitución del 49 lo que expresa son una serie de relaciones sociales y una serie de luchas que se dieron, que dieron lugar a modificaciones estructurales que se vieron expresadas jurídicamente en esa Constitución. No se puede decir lo mismo de la del 83, de la del 53, puesto que esa Constitución no genera, como dijimos antes, no es el producto de una serie de relaciones, sino que es más un programa que permite consolidar algunas relaciones y no otras. Aunque sí tiene, como dijo bien Mariano hoy, la justificación de la primacía de la propiedad privada. Obviamente, nosotros, pero no es porque el texto constitucional apuntaba a eso, porque como él dijo, es el federalismo, es decir, los caudillos del interior. O mejor dicho, las provincias, las que proponen esa constitución que luego es asumida por la burguesía comerciante porteña y es, a partir del 80, puesta al servicio de la oligarquía que se había apropiado de toda la tierra. Entonces, para terminar, la ley, en el marco de lo que nosotros estamos hablando, no es otra cosa que el discurso del poder. La ley expresa cuáles son las relaciones de poder actuales, en un doble sentido, como explicábamos al principio de la concepción del Estado, en un sentido normativo que regla las relaciones, cómo deben ser, cuáles son los límites y posibilidades, pero que por sobre todas las cosas tiene un sentido ideológico, que es el sentido que permite que creamos en una cuestión y no en otra, que es el sentido que permite transmitir determinadas ideas, creencias y escalas de valores. ¿Bien? Independientemente de la capacidad y de la dirección que tenga o de qué tan conformes o no estemos con esa Constitución. La Constitución del 49 y sus argumentadores y defensores constituyentes lo tenían muy claro. Por eso esa es una Constitución con un carácter ideológico muy fuerte, porque no modifica sustancialmente la Constitución del 53. No queda sustancialmente, no es una nueva Constitución que viene a echar por tierra los parámetros constitucionales. Al contrario, la propiedad privada sigue estando, a diferencia de constituciones soviéticas en donde tiene otro estatus. Las libertades civiles siguen estando, ¿bien? Pero sin embargo se modifica la orientación ideológica de eso. La propiedad privada existe, pero debe tener un uso social y está limitada al bien común y puesta al servicio del bien común. Ninguna, como Perón decía, no debe tener, no debe nadie, ahí va, algo así decía, nadie que usufructúe un bien común en interés personal debe tener derecho a hacerlo, sino que el único derecho que debe existir es el del usufructo del bien común para el interés común. Esa Constitución expresa eso, es decir, acá no puede venir uno y decir estatizo la deuda del correo o estatizo toda la deuda privada como se hizo al final de la dictadura y a principios de los 80. ¿Bien? Que se estatizó toda la deuda privada. Bueno, eso con la Constitución de 49 no se hubiera podido lograr. No se hubiera podido lograr. Me gustaría volver a parafrasear al general diciendo que es lo que dice en uno de sus discursos en el Parlamento con motivo de celebrar la promulgación de la ley que genera el llamado a la constituyente, que dice algo así como: la Constitución no puede ser una reliquia de museo. En la época de la navegación estratosférica, en la cual podemos llegar a Europa en un día, no podemos seguir teniendo una Constitución de la época de las carretas, cuando para viajar hasta Mendoza nos tomaba un mes de viaje. Eso expresa, por sobre todas las cosas, también una posición ideológica y política que dice: nosotros no podemos seguir en el estado de situación al que hemos alcanzado con el desarrollo de este gobierno, teniendo una Constitución que no nos representa y que no representa ni a este gobierno ni a la cuestión nacional. Voy a terminar acá para... Hay más, pero... Menos mal que ibas a hacer el arreglo. No, y bueno, dejé varias cosas afuera.